Doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes, hermanas y hermanos. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, hermanos amados. Un hermoso día hoy, un día fructífero, un día de muchas bendiciones para nosotros y también de mucha paz, en el sentido de mucha tranquilidad. Gracias le damos al Señor porque podemos hacer nuevamente el programa. Un abrazo a todos los hermanos que me conocen, a los hermanos de José Cepaz, al pastor Florian y al ministerio de la Iglesia de Dios es Este, al hermano Cabral, pastor Cabral. El Señor bendiga grandemente su vida, la vida de los hermanos en Campanilla. El Señor bendiga grandemente, amados. También al hermano Chacho de la Iglesia Gracia y Gloria, que se encuentra en Villa Albertina, y bueno, a todos los hermanos de acá de la zona, especialmente a los de la iglesia de José Hernández 384 Barrio del Tambo. Un abrazo grande, hermanos, un abrazo grande. Vamos a seguir con nuestra meditación del libro de Cantar de los Cantares. Estamos a final del capítulo 4 y bueno, vamos a terminar el capítulo 4 seguramente y empezaremos el capítulo 5. Alabado sea el Señor. Ya estamos en la mitad del libro y contento por eso, ¿no? Contento. Mañana tenemos radios de 10 a 11 de la mañana. Lo invitamos para que nos escuche también. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte tu bendición sobre nosotros, Señor, sobre mi vida especialmente. Señor, para que podamos, Señor, hacer este programa, esta forma, Señor, que ahora tenemos para dar a conocer tu palabra. Señor, que desgraciadamente no podemos estar juntos con los hermanos, con las hermanas. Disculpen, hermano. Con los hermanos, con las hermanas en la congregación. Les mando, Señor, a los hermanos bendiciones de parte tuya, Señor amado, para que ellos se sientan fortalecidos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, o te pido, Señor, por mi vida, por la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi hija amada, por la vida de cada hermana y hermano, Señor. Señor, por el bienestar y la salud de la iglesia espiritualmente, podamos ser saludables, Señor, fortalecidos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos serte agradable en todo lo que tú quieras que te seamos de agrado. Señor, bendice, Señor, al barrio, bendice los vecinos, Señor, aleja toda peste, toda enfermedad, Señor, de nuestro barrio, de nuestro país, Señor, y que pueda terminar este virus, Señor, que ha afectado al mundo entero. Padre Santo, yo sé que tú tienes poder para deshacer todo, Señor, pero estamos esperando en ti, Señor Jesús. Tú sabes el motivo por el cual, Señor, estas cosas no se dan todavía y lo aceptamos, Señor. Solamente guárdanos y protégenos, Señor. Oh Padre, porque sin tu protección, Señor, nada nos podrá, Señor, a nosotros resguardar, Señor, de las consecuencias de este virus. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor, por la promesa que tú te hiciste a ti mismo y a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Entonces vamos a leer acá en el capítulo 4, en el versículo 15. Fuente de huertos, pozo de agua viva, que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro, sopla en mi huerto, desprende sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de la dulce fruta o de su dulce fruta. Gloria al nombre del Señor. Entonces sabemos que ahora aquí se la presenta a los vencedores, porque Él está hablando a ella.
¿no? Y se la presenta como fuente de huertos. Es decir, que es como que hubiera una hectárea en medio de 20 hectáreas, una hectárea que fuera la principal y después alrededor de esa hectárea hubiera otros huertos más. Entonces, fuente de huertos, ¿no? Y ese fuente de huertos habla de los vencedores, ¿no? Cada uno de nosotros somos un huerto, como leíamos nosotros ayer, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, para que el Señor pueda sembrar en nosotros en la buena semilla de la palabra y poder satisfacerse Él del fruto de esa semilla. La semilla es la palabra de Dios y el fruto es los frutos de justicia que Dios preparó de antes, que se manifiestan en nosotros en la medida que manifestamos la vida del hombre nuevo. Entonces, fuente cerrada. Dios, somos una fuente cerrada. ¿Por qué? Porque somos para Él solamente. Él puede beber de nosotros. ¿No? Él puede beber de nosotros. Y ahora tenemos en el versículo 15 el lado práctico, ¿no? de habernos encerrado con el Señor, ¿no? Entonces ahora somos fuente cerrada, ¿no? El vencedor tiene su devoción con el Señor. Este amor que nosotros sentimos por el Señor no es un amor que nos distancia de todos nuestros parientes, de todos nuestros seres queridos. No, este amor hace que nuestros seres queridos, nuestros parientes, también quieran ser uno con nosotros en ese amor. Por eso este amor conquista el corazón de aquellos que están dispuestos a amar al Señor, ¿no? Y bueno, vemos nosotros esto, que ahora somos fuentes cerradas para el Señor. Pero no solamente somos una fuente cerrada, sino fuente de huertos, porque dice fuente de huertos, ¿vio? Y que corre, que alcanza a otros fieles, ¿no? A otros hermanos, ¿no? Somos canales de bendición para otros hermanos. Y entonces ella, la Sulamita, ¿no? Ella, de alguna manera, fue señalada, por así decir, de antemano, para hacer bendiciones, ¿no? Bendiciones a otros y consuelo a otros, ¿no? Al pueblo de Israel especialmente. Así los vencedores nosotros también fuimos señalados, ¿no? Para hacer de bendición a otros, de consuelo a otros, porque entonces somos fuente de huertos, ¿no? En nosotros está el alimento que necesitan las personas, el alimento espiritual, digámoslo así. Está la palabra de fortaleza, que es un alimento, la palabra de vida, que es otro alimento, la palabra de regocijo, ¿no? Son palabras que salen de este huerto que es del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros sabemos que primero tenemos que rendirnos al Espíritu Santo, ¿no? Que tenemos que rendirnos. Y entonces la palabra se va a ensanchar en nuestra boca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encerrados con el Señor, ¿no? Y somos fuente de agua viva también, ¿no? Este es el carácter, estamos hablando del carácter del vencedor. Al tomar esta parte de la palabra, estamos hablando del carácter, cómo tiene que ser la esposa de Cristo. ¿Qué es lo que debe manifestar la esposa de Cristo? Bueno, fíjese, alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que vernos como fuente de huertos y también tenemos que vernos como un huerto labrado y cerrado para el Señor, ¿no? Pero también tenemos que vernos como aquellos que alimentamos a otros. Como que nosotros fuéramos un huerto trabajado y sembrado, y bueno, y de ese huerto se alimentan las personas que necesitan.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese que cuando nosotros le dejamos al Señor que Él administre ese huerto, entonces ciertamente que el fruto de ese huerto va a ser eficaz, que el fruto va a ser rico, que va a ser sabroso. Y este mundo necesita, ¿no?, de este alimento, porque ciertamente que el mundo también, podríamos decir, es un huerto, pero es un huerto que se siembra la mala semilla. La tierra no es bien trabajada, no es bien procesada, sino de cualquier manera se siembra ahí. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el versículo 12 nosotros vemos cómo ella lo ama a él. Huerto cerrado, eres hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. ¿Vio? Ahí en el versículo 12. ¿No? Y en el versículo 15, ella manifiesta su amor por las demás personas. Y eso es lo que la sulamita ama, lo que él ama. ¿No? Eso es lo que ama la sulamita. Y el vencedor ama lo que ama Jesús. Y Jesús ama las almas. No, Él dio su vida por las almas. Nosotros sabemos que son muy necesarias, pero primero el orden, tenemos que ver el orden, ¿no? Y nosotros aprendiendo del Señor solo. Aprendemos de la letra, no aprendemos de la letra, sino aprendemos del Espíritu Santo. Sino que nosotros tenemos que ver cuáles son los propósitos que a nosotros nos van a llevar a rendir nuestra vida al Señor. ¿Cuáles son los propósitos? Y los propósitos es satisfacer al Señor y satisfacer a aquellos que necesitan. Cuando nosotros pensamos en satisfacer la necesidad de las personas que sufren, siempre pensando en dar mercaderías. Y eso no está mal. Siempre estamos pensando de juntar fideos, arroz, azúcar y tantos alimentos para poder ayudar a las personas que necesitan. Pero nosotros tendríamos que pensar diferente en este sentido. Nosotros tendríamos que pensar en satisfacer a las personas por medio de la semilla, que es la palabra de Dios, por lo que produce la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios produce un alimento espiritual que las almas necesitan, ¿no? Hay mucha gente necesitada y nosotros lo primero que hacemos es juntar mercadería. Pero si bien eso no está mal, pero muchas veces la mercadería que nosotros le podemos dar a una persona no sacia su espíritu ni su alma, porque el espíritu y el alma no se sacia con eso, ¿no? El espíritu y el alma se sacian con la persona de Jesucristo, y más siendo un hermano necesitado o una hermana necesitada. Vio que lo primero que nosotros pensamos es ayudarlo materialmente a una persona cuando necesita, pero no pensamos en la parte espiritual, ¿no? Nosotros tendríamos que darle palabras de vida, tendríamos que darle el producto que da la buena semilla en nosotros, ¿no? Una palabra que sea como la miel, dulce, ¿no? Un hombro para que se recueste, y así. Pero siempre pensamos humanamente, pero sabemos que el dar la ayuda material, eso todas las religiones hacen eso. No, las religiones paganas también hacen eso, pero eso no sacia el alma de la persona que está sufriendo en su interior. En cambio, la vida de Dios que está en nosotros y que se manifiesta hacia aquella persona que sufre, esa vida lo va a saciar. Lo va a saciar, aunque usted no le dé un pedazo de pan, aunque usted no le dé un plato de sopa, aunque usted no le dé nada, esa persona se va a sentir saciada en su interior. Eso
se entiende lo que quiero decir. No estoy diciendo que no va a quedar. Si usted le puede dar las dos cosas, gloria a Dios. Pero más tenemos que pensar en lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo, él es nuestro ejemplo, ¿no? Él tuvo una vida muy dedicada para saciar las necesidades de las personas que sufrían. No había personas que estaban oprimidas por los espíritus inmundos, había personas que estaban encarceladas en cárceles invisibles, no habían personas que estaban en angustia, que estaban en tormentos, habían personas que estaban enfermas, no, con dolores en su cuerpo y no lo podían decir. Y venía el apóstol Pablo con el evangelio que él predicaba y las personas eran sanadas de sus enfermedades y sus almas eran libertadas de tanto sufrimiento. Entonces fíjese lo que es dirigir, ¿no? Entender, ¿no? ¿Cuál es, cuando dice la palabra del Señor, dice fuente de huertos, pozos de agua viva, dice. Fíjese, somos pozos de agua viva, ¿no? Y Jesús dijo, aquel que tomara de este pozo volverá a tener sed, pero aquel que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Y qué estaba hablando? No estaba hablando de saciar la sed del cuerpo, sino la sed del alma, la sed del espíritu. Y nosotros como vencedores, nosotros tenemos que estar provisto de esta agua de vida y de este alimento, ¿no? Para poder saciar la sed y el hambre de las personas que sufren, especialmente de los hermanos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Por eso, cuando nosotros estamos dispuestos a ayudar a los hermanos, a las hermanas, tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Y le tenemos que llamar y tenemos que alentarle por la palabra y persuadirle a que se levante en fe. Persuadir a la persona no es saludarla, es confrontarla con su situación, ¿no? Y también confrontarla con su realidad. ¿Cuál es su realidad? Que ella es una hija de Dios, que el justo por la fe vivirá, que ella tiene que levantarse en medio de la angustia, en medio de la aparente derrota, aparente, porque no es una derrota, ¿no? Es algo que Dios está permitiendo para nuestro perfeccionamiento. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la ayuda que nosotros le vamos a dar a aquellos hermanos, hermanas que sufren, porque nosotros somos huertos, somos fuentes de huertos y pozos de agua viva que corren del Líbano. ¿Se acuerdan lo que significaba el Líbano, no? El Líbano significa blancura, gloria al nombre del Señor. Y acá la blancura habla de que hay un motivo puro en nosotros. En cuando nosotros le transmitimos el agua pura, el agua que procede del Líbano, el agua, no hay ni una mala intención en nosotros, no hay una doble intención, sino que nosotros lo único que queremos cuando alimentamos el espíritu y el alma de un hermano que está luchado, es que ese hermano se fortalezca. Entiende, hermano, que se fortalezca ese hermano, esa hermana, y es lo único que nos lleva a nosotros a que podamos permitirle al Señor que nosotros seamos un huerto, no para Él. Somos un huerto cerrado para el Señor. Es precioso entender esto, hermano, es muy precioso. Qué lástima o qué triste que sería que el Señor viniera a nuestro huerto y no encontrara nada para comer Él, para beber, para contentarse. Pero más triste también sería triste para nosotros que un hermano necesitara ayuda y nosotros no tuviéramos nada con que ayudarle. Gloria al nombre del Señor. Se entiende, hermano, ¿no? Se entiende. Lo más importante es lo espiritual. Porque, ¿sabe qué? Lo material se va a la letrina, pero lo espiritual permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice en el versículo 16, que es el último versículo, dice, levántate, Aquilón, y ven austro, y sopla en mi huerto, desprende sus aromas,
venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Fíjese usted, alabado sea el Señor. ¿Vio? Y entender esto no es fácil. Porque nosotros vemos que la Sulamita no toma la actitud de un creyente carnal. No busca escapar ella de las luchas y de las pruebas, ¿no? Eligiendo la parte fácil que el Señor me ayude. No, más bien ella desafía las luchas y la prueba. Ella se levanta como una guerrera. Ella va al frente como una yegua, como la yegua del carro del faraón, que ella encaraba y no tenía temor. No, así la comparó el Señor como una yegua del carro de faraón. Gloria al nombre del Señor. Entonces los vencedores somos desafiantes frente a la lucha y a la prueba. No, nos levantamos con coraje en medio de ella, no nos desalentamos. No, en el nombre de Jesús. Esto no lo acepto. No acepto esto que viene, le resisto en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús nos levantamos con fe viva, con fe verdadera. Esa fe que produce la palabra del Señor. ¿Vio? Nosotros, levántate, Aquilón, y ven austro, fíjese. Gloria al nombre del Señor. No, por eso, hermanos amados, tenemos que desafiar las luchas y las pruebas, no temerle. No tenemos a las adversidades, no le tenemos temor, ¿no? Y nosotros más bien elegimos enfrentar las adversidades, desafiar las adversidades, porque nosotros estamos preparados para recibir todo cuanto nuestro amado quiere que nosotros recibamos, ¿no? Estamos preparados, alabado sea el Señor. Entonces, fíjese la manera en cómo nosotros como vencedores, como la esposa de Cristo, tenemos que levantarnos. Fíjese, nosotros no podemos huir de la guerra que vamos a tener contra el diablo y contra el falso profeta y contra el anticristo. Tenemos que levantarnos con coraje y hacerle frente y vencerlos. Pero ese coraje se tiene que mostrar ahora, en este tiempo de vida que tenemos. Las luchas y las pruebas tienen que salir el coraje, la valentía, ¿no? Comportaos varonilmente, dice Pablo a los Corintios. Gloria al nombre del Señor. Y entonces fíjese el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se gloriaba en las dificultades que él tenía, ¿no? Se gloriaba en las dificultades, ¿no? Porque así, ¿no? Él era, en medio de esas dificultades, él era un grato olor a Cristo, ¿no? Era un olor a Cristo. Y los vencedores aprendemos la lección que Pablo nos mostró a nosotros, ¿no? El huerto de Pablo siempre es fragante, el huerto que para su Señor. Pablo satisfacía al Señor y ahora nos toca a nosotros porque este es el tiempo de nuestra vida, ¿vio? Ahora nosotros somos una fragancia, ¿no? Son para nuestro Señor. Y acá dice, para Dios somos olor de Cristo. ¿Dónde somos olor de Cristo? En las pruebas, en las luchas. Las luchas y las pruebas nosotros despedimos olor de Cristo, ¿no? Y Cristo, ¿dónde dio más olor? En la cruz. En la cruz Él dio más olor. Y ese olor llegó a la presencia del Padre. Ese olor traspasó los cielos. Fíjese, el olor de su sufrimiento, el olor a mirra. No, gloria al nombre del Señor. Por esto, levántate, Aquilón, y ven austro, sopla sobre mi huerto. Y aquí habla el Aquilón y el austro, hablan de las luchas y de las pruebas de vientos tempestuosos que vienen contra nosotros. Y bueno, pero si no hay eso, no hay ese viento, entonces ¿cómo va a salir el olor? ¿Cómo va a salir el aroma de nosotros, el aroma de Cristo? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros los vencedores solo escapamos de las luchas que son innecesarias. Porque no toda lucha tenemos que pelear. Hay luchas que son innecesarias.
¿Cuáles son las luchas innecesarias? Las luchas que nacen de nuestra terquedad, que nacen de nuestro razonamiento, de nuestra falta de sabiduría para tomar las buenas decisiones. Porque nosotros sabemos que cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida vienen luchas, pero esas son luchas innecesarias. ¿Por qué más bien no le preguntamos al Señor? ¿Por qué más bien no oramos y decimos, Señor, ¿debo hacerlo así? ¿Debo conducirme de esta manera? ¿Debo, Señor, contestar de esta manera? Porque cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, vamos a la lucha, pero son luchas innecesarias. Y el corredor o el vencedor total no las evita. Evitamos las luchas innecesarias porque es mucho desgaste, ¿no? Entonces el vencedor sabe, conocemos que sufrimos dentro de la voluntad del Señor. Dentro de la voluntad del Señor nosotros estamos dispuestos a sufrir. ¿Y por qué? ¿No? Porque esa es la voluntad del Señor, ¿no? Y también sabemos que eso tiene recompensa. Entonces nosotros aceptamos la lucha, ¿no? Mirando lo que obra en nosotros. ¿Qué es lo que está obrando en nosotros? Por ejemplo, ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 3, podíamos leer. Romanos capítulo 5, versículo 3. Fíjese, dice, resultado de la justificación. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo capítulo 5, 1, 2 y 3. De quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, hermano amado, ¿no? Entonces, nosotros estamos dispuestos a aceptar la lucha, ¿no? Que está de acuerdo con el Señor. Bueno, nosotros estamos luchando, ¿no? ¿Por qué? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones que el Señor permite, ¿no? Que esas tribulaciones por causa del nombre de Jesús, por causa de nuestra elección de ser la esposa. Eso va a venir tribulaciones, van a venir angustia, van a venir rechazo de personas que amamos. Nos vamos a distanciar de personas que queremos demasiado. Y eso nos va a traer angustia, pero nos gloriamos. Porque ¿sabe qué? Lo estamos haciendo para poder llegar a ser la esposa de Cristo. No, nos gloriamos en las tribulaciones, en las necesidades, en afrentas, en persecuciones, ¿no? Porque hemos escogido ser la esposa de Cristo. También ahí en el Romanos 8, 18, hermanos, dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿vio? Son una leve tribulación. Lo que nosotros sufrimos, lo sufrimos porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y nos gozamos con eso. Tenemos que aprender a gozarnos, pero no por cualquier tipo de lucha que vienen a nuestra vida. A veces soportamos más las luchas y las pruebas que son producto de nuestra carnalidad que las pruebas y las luchas que vienen de parte del Señor, ¿no? A veces soportamos más las luchas carnales, ¿no? Por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro razonamiento, ¿no? Que por causa de ser fiel, ¿no? De ser fiel, de tener un propósito nada más. Entonces fíjese lo que dice en 2 Corintios 12, gloria al nombre del Señor. 2 Corintios 12 en el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello.
pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales y prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Yo, alabado sea el Señor. Entonces, nosotros necesitamos la paciencia. La paciencia es necesaria, ¿no? Es necesaria la paciencia, ¿no? Pues, si no, ¿por qué? Porque por medio de la paciencia nosotros llegamos a ser la esposa de Cristo, llegamos a ser arrebatados en la primera fila, ¿no? ¿Y por qué necesitamos la paciencia? Porque la carrera es larga. Hay a veces que un corredor de carreras sale a correr y tiene que correr una distancia que se propuso. No póngale que tenga que correr 8 kilómetros, 10 kilómetros, y él, si se desespera por querer llegar, si se apresura más, no le va a dar el aliento, no le va a dar la resistencia. Él tiene que correr despacio. Es un fondista que se le dicen. No, vamos despacio, lento, trotando casi. Trotando, sabiendo que el trecho es largo y que tenemos que tener control de nuestra mente, control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, regular bien el aire, regular bien las articulaciones, el desgaste. Tenemos que tener muchas cosas en cuenta para correr la carrera. No es así nomás, ¿vio? Si bien hay una preparación anticipada para eso, pero cuando estamos en la carrera no nos tenemos que desesperar, apurarnos para llegar, sino la cuestión es llegar, y llegar bien. Ahora fíjese, levántate Aquilón y ven Austro, soplá mi huerto y despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ahí en Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 8, Hebreos 5:8, dice así la palabra del Señor. Aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Vio? Así dice ahí. Aprendió la obediencia. ¿Y cuánto más nosotros? ¿No? Porque por lo que padecemos nosotros aprendemos. Aprendemos nosotros cuál es la manera de Dios. Aprendemos a oler, a dar el olor a Cristo, ¿no? Para aquellos que necesitan salvarse, para aquellos que necesitan perfeccionarse. Es muy importante que nosotros demos olor a Cristo, ¿no? Eso habla de los aromas que nosotros se desprenden de nosotros por medio de la vida de justicia que nosotros manifestamos. Bueno, nosotros somos, por así decirlo, como cuando va el agua por los canales, ¿no? Nosotros somos bendiciones, somos canales de bendición, ¿no? Solamente cuando todo está bien, pero en las dificultades, en las grandes dificultades, cuando todo aparentemente está por caerse, ¿no? Que despedimos el grato de olor a Cristo y allí otros encuentran nuestra actitud hacia el Señor. ¿Vio? El apóstol Pablo no se debilitaba en Roma y mediante eso tenemos las hermosas epístolas que él escribió, porque él fue ejemplo, ¿no? A la iglesia. Bueno, hay muchos versículos que nosotros podíamos considerar. Entonces fíjese, hermano amado, como estamos viendo a través de este libro, estamos viendo cómo nosotros podemos llegar a ser la esposa de Cristo. ¿Qué es lo que se tiene que manifestar en nosotros? Nosotros, ¿cómo nos tenemos que ver a nosotros mismos? Ella se veía como un huerto. En el capítulo 4 dice, fuente de huertos, pozos de agua vivas, que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven Austro. ¿Vio? Y ven Austro, sopla mi huerto y despréndase en sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta.
¿vio? Los frutos de justicia que nosotros manifestamos, ¿no? Esos frutos que le pueden satisfacer al Señor, fruto en la cual Él se va a contentar. ¿Vio cómo se enojó el Señor cuando maldijo la higuera? Porque tenía hambre y no podía saciar su hambre, porque la higuera, y eso hablando de Israel, ¿no? Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor, amado. Que usted y yo podamos satisfacer al Señor siempre. Por eso nosotros tratamos este libro, para poder nosotros tratar para poder satisfacer al Señor. Amar a Cristo, amar a nuestro amado Señor, con nuestro corazón. Para poder amarlo con todo nuestro corazón al Señor, tenemos que haberle conocido por medio de la revelación de su palabra. Tenemos que haberlo conocido desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que haberle conocido a Él como el Yo Soy del Antiguo Testamento. Tenemos que haberle conocido en su nacimiento humano, cómo Él se desprendió. Todo eso tuvo que ser revelado a nuestro entendimiento. ¿No? Para poder amar al Señor tenemos que conocer sus amores, porque sus amores son mejores que el vino, dice su palabra. ¿No? ¿Cuáles son? ¿Por qué decimos que Él nos amó? De tal manera nos amó Dios a nosotros. Eso es un lado. Pero de tal manera nos amó Cristo a nosotros. ¿No? Porque Él dejó mucho de sí mismo para poder hacer que nosotros, los gentiles, que nosotros que no teníamos parte, ahora tenemos parte. Él hizo mucho por nosotros. Él manifestó tanto amor hacia Ramón Encina, ¿no? Por lo menos yo sé cuánto me amó el Señor, cuánto me amó. Y si el amor del Señor no me hubiera alcanzado, tal vez no estaría vivo ahora. Tal vez estaría muerto. No, porque mi vida era una vida muy, muy errada, muy equivocada, pero gracias al Señor que el Señor ganó mi corazón hace muchos, muchos años. Y cuando yo empecé a entender el misterio de la cruz, mi corazón se fue doblegando hacia el Señor. Cada día, amar al Señor sobre todo, ¿no? Y vinieron muchos ríos queriendo ahogar, ¿no?, ese amor, pero el amor prevaleció, no por mí mismo, sino por el Señor. Hay que tener un corazón muy humilde, una sencillez, hay que tener un pensamiento de uno mismo muy humilde para que el Señor pueda revelarnos a nosotros sus secretos, porque hay muchísimos secretos. No, hay muchos que conocemos y hay otros secretos relacionados con nuestro Señor. Cuando se nos revela un secreto del Señor, nuestro amor se aviva más. Es como que usted le echa un leño al fuego. Se aviva más el fuego, ¿no? Y entonces, cuán importante, por eso el apóstol Pablo él oraba, para que el misterio de Cristo sea revelado en los creyentes, para que los ojos del entendimiento de los creyentes sean abiertos. Él oraba por eso. Y ahora entendemos por qué. ¿No? Porque ¿de qué sirve que nosotros encerremos a los hermanos en dogma, en mandamientos, estatutos, ordenanzas, si el corazón de ellos no lo ama a Jesús? ¿No? ¿Cuáles son las metas que nosotros le ponemos a los hermanos para que ellos puedan alcanzar? En la legalidad nos ponían una silla arriba del púlpito y nosotros queríamos estar allá arriba del púlpito sentados como pastores, evangelistas, maestros y todo eso. Y la silla, aquella que nosotros veíamos, era la que queríamos ocupar. Y bueno, y hacíamos mérito para eso. Pero eso vemos que no satisface el alma, no hubo transformación, porque muchos alcanzaron esa silla, pero su vida no fue transformada. ¿No? Su amor por el Señor no fue entendido, no fue realmente alcanzado. Pero ahora nosotros con este mensaje de gracia
que Dios nos ha revelado por su buena voluntad, por su agradable voluntad y por su perfecta voluntad, Él nos da una visión diferente. No, nosotros ponemos delante de los hermanos el premio. La gracia pone el premio del supremo llamamiento. No, ahora nosotros queremos ganar a Cristo como el esposo, queremos reinar con Cristo, queremos alcanzar todas las promesas, ¿no?, que Dios nos hizo en Cristo, ¿no? Y bueno, y entonces para poder nosotros alcanzar esas promesas, por ejemplo, de recibir un cuerpo semejante a la gloria suya, de resucitar semejante a la resurrección del Señor con un cuerpo incorruptible de gloria y de poder reinar con Cristo, y todo eso se nos fue revelado. Y si eso, hermano, no gana nuestro corazón, si eso no nos motiva a nosotros dejarlo todo por el Señor, entonces, por más que estemos enfrascados en una denominación, obedeciendo reglas, estatutos y mandamientos, no nos va a servir en la eternidad esas cosas. No por eso vamos a ser premiados. Usted puede ser una persona muy obediente, ¿no?, muy sujeta, pero si usted no gana a Cristo, si usted no gana el corazón de Jesús, si usted no despierta hacia el amor que Jesús le está brindando, entonces todo eso no va a recibir recompensa. Lo único que tiene recompensa es prender el corazón de Jesús. Prender, es decir, que el corazón de Jesús nos ame de tal forma como ama la esposa, el esposo a la esposa. Que el Señor tenga necesidad de nosotros, ¿no? El que en el matrimonio el esposo tiene necesidad de la esposa, pero no para saciarse solamente en el sentido físico, sino para él se deleita con ella, ¿no? El amor le lleva a deleitarse con su esposa, busca el amor que uno siente por la esposa. No le lleva al hombre a ser feliz él, sino a hacerla feliz a ella, ¿no? Él también es feliz cuando la ve feliz a ella, ¿no? Bueno, y así es recíproco. Por eso, hermanos, estamos viendo nosotros a través de este libro cómo nosotros podemos ganar el corazón del amado, ¿no? Cómo nosotros podemos de alguna manera alcanzar la fila del supremo llamamiento. Entonces, terminamos el capítulo 4 de Cantar de los Cantares, hermano. Y vamos a comenzar algunos minutos del capítulo 5, ¿no? Y acá el esposo responde a la invitación de la esposa, porque ella le había invitado, ¿no? Ella le había invitado y él fue. Y vemos en este libro de Cantares que el amor es incambiable, ¿no? El amor del amado es incambiable, pero el amor de ella, ¿no? El amor de ella va creciendo. El amor de él no fluctúa, no fluctúa el amor de él, ¿no? Pero ella madura en su amor. Nosotros, si ella responde no, si comprende o no comprende, el amor de Salomón por ella es constante, ¿no? Él siempre tiene palabras de alabanza para ella, para la Sulamita. Nunca la rebaja ni la reprocha, ni le hace ver sus errores. No, nunca. Solamente le muestra el camino. La invita a seguirlo, a él. Entonces nosotros podemos ver también, ¿no? Cuántos beneficios hay para nosotros amar a Jesús. Cuántos beneficios. Nosotros sabemos que su amor nunca va a cambiar. No, su amor no está sostenido por la conducta que nosotros tengamos. No, sino que su amor está sostenido, no, porque Él nos ama. Él nos ama. Él nada de lo que nosotros hagamos podrá
a alterar el amor que Dios tiene para nosotros, ¿no? El amor que Dios tiene para, o que el Señor Jesucristo tiene para con los vencedores, ¿no? Pero nosotros tenemos que llegar a ese mismo amor que Él tiene para con nosotros. ¿Vio, hermano amado? Nosotros experimentamos cambios, como el cuerpo, así experimenta la temperatura fría, la temperatura calurosa, cambiamos, ¿no? Pero, y eso es debido a la posición solar, ¿no? Depende de cómo el sol esté apuntando. Entonces la temperatura de nuestro cuerpo cambia, ¿no? A veces lo sentimos más caliente, a veces más frío, y eso depende de la posición del sol y depende de la posición que nosotros tengamos para con el sol. Así también con Cristo. Nosotros no siempre estamos en la misma sintonía, por así decirlo. El sol nunca deja de ser, siempre se mantiene igual el sol, ¿no? Con su mismo poder. El sol siempre mantiene su temperatura, es inalterable, y eso ya lo podemos ver desde hace muchos años. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros hemos visto que Él describe, ¿no?, con detalle, ¿no?, a la sulamita, pero nunca habla de su trabajo, nunca habla de su trabajo. Lo que Él aprecia de la sulamita, Salomón, es lo que ella es, y no lo que ella hace, no lo que ella hace. Si algo dulce hay en nosotros, es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Él aprecia en nosotros lo que hay de Él mismo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor no acepta nada de nosotros, sino lo que Él mismo pone en nosotros. Él no mira nuestra capacidad, ni se fija tanto en nuestro talento, sino que Él mira nuestro amor hacia Él. Eso es lo que le interesa, ¿no? Sabemos lo que dice Apocalipsis 2, del 1 al 5, hermano. Por eso muchas veces nosotros queremos ganar al Señor haciendo cosas. Pero nosotros, la única manera de ganar el amor de Cristo es amándolo. Y es amándolo, entonces nos comportamos nosotros como una mujer que ama a su esposo. Por eso está el matrimonio como la base para que podamos entender, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que mi esposa me ame, ¿no? Y a mi esposa le interesa que yo la ame a ella. Y a su esposa le interesa que usted la ame a ella. Y bueno, y así es recíproco. Eso es lo que nos interesa. Porque por más que nos sirvan, si no nos aman, ¿qué sentido tiene? Todo tiene que ser basado en el amor, ¿verdad? Dijimos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra de Dios. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Perdón, el versículo 5 era, 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Vio? Entonces fíjese, recuerda por tanto dónde has caído. ¿Por qué? Porque Él dejó su primer amor. El amor que él sentía por el Señor. ¿Cuántos hermanos y hermanas que en este momento nos están escuchando dejaron el primer amor que era Cristo? Lo dejaron por vivir una vida en este mundo, por vivir en la carne, por vivir detrás de la riqueza, detrás de la abundancia. Bueno, son decisiones que uno toma. Por eso Jesús, Él es el que nos examina a nosotros. Él es el examinador, como dice el mismo Apocalipsis, de la iglesia. Él mira cada detalle de nosotros. Dice, él ahí en Efesios, él dice su arduo trabajo,
su paciencia, su sufrimiento. Él toma nota de todo, pero él registra una nota, una queja, digamos. Él se queja, has dejado tu primer amor. Y parece poca cosa eso. Ellos amaban a Jesús, pero él no era el primero. Es decir, el motivo principal para ello, ¿no? En Éfeso, ¿no? El primer amor se entiende que es el amor que da al Señor, el primer lugar. No hay nada malo en trabajar, en hacer obras, pero no debemos hacerlo al costo de dejar al Señor en segundo lugar. Entonces, fíjese, ¿vio? Es muy importante que nosotros lo pongamos al Señor en primer lugar en nuestra vida. El vencedor, primero está el Señor. Primero están las cosas del Señor. Primero está la iglesia, primero está la oración, primero está la comunión, primero está a sus pies, ¿no? Siempre pone primero al Señor, antes que a todas las cosas. Y esto ciertamente que trae sufrimiento, pero bueno, sabemos que este sufrimiento da olor a Cristo. Para Dios, este olor de Cristo, de mirra y de aloes, va a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo, y de esta manera nosotros ganamos su corazón. Con uno de tus ojos prendiste mi corazón, le dice él a ella. Por eso, hermanos, qué maravilloso que nosotros podamos entender cuál es la manera de ganar a Cristo. No, amándolo como una mujer enamorada de su esposo. Ella vive para su esposo, y su esposo vive para ella. Ambos se aman de tal forma, ¿no? Y todos quedan maravillados con ese amor. ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero sin embargo el amor es lo que rige. El amor lo que rige a ellos, lo que los controla a ellos es el amor que uno siente por el otro, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y vamos a seguir con esta palabra en el día de mañana con la ayuda del Señor, de 19 a 20 horas a la tarde. Seguimos avanzando en el libro de Apocalipsis. Espero que ustedes estén gozando, hermano, de este libro. ¿No? Ganar a Cristo, ¿no? Ser arrebatado en la primera fila por medio de este mensaje de la gracia, ¿no? Por medio de esta enseñanza que los hermanos de gracia y gloria no nos han dejado para que nosotros podamos nosotros alcanzarlo. Ellos investigaron mucho estos temas, ellos trabajaron mucho, dedicaron muchos años de su vida para que nosotros hoy podamos gozarlo y entender lo que es ganar a Cristo. ¿Vio? Que el Señor bendiga a los hermanos que han trabajado por nosotros. Y ahora nosotros estamos haciendo nuestra parte. Pero esto no es una iluminación que Dios nos dio a nosotros, sino que Dios le dio a otros hermanos que estuvieron antes que nosotros. Y nosotros aceptamos esta iluminación como algo verdadero, porque nosotros experimentamos en nuestra vida propia que lo que ellos alcanzaron es la verdad. No se puede ganar a Cristo de otra manera, solamente amándolo, pero como una esposa ama a su esposo, ¿no? Bueno, y doy gracias al Señor por estos hermanos que han ofrendado su vida, ¿no? Escudriñando y escudriñando la palabra del Señor para que nosotros podamos avanzar un poco más. Vamos a orar, hermanos. Agradezco al Señor esta hora de programa, saludando al hermano Osvaldo Hernández, el Señor a la hermana Romina, que el Señor bendiga grandemente su vida, a todos los hermanos que están comunicados por medio del Facebook, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno, ¿no? Que este programa les sea de mucha bendición, hermano. No, sé que ustedes no ven este programa por mí, sino por la palabra, ¿no? Que despiertan ustedes el anhelo, el deseo de ganar a Cristo como el esposo. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermano. Vamos a orar al Señor para que el Señor les bendiga y bueno, y oren por mí para que el Señor me bendiga a mí, porque yo estoy necesitando de las oraciones de todos los hermanos y hermanas.
Señor, te pido en esta hora que tú bendigas grandemente la vida de cada hermana, de cada hermano. Señor, que tú les puedas, Señor, llevar, Señor, de tu mano, Señor, al lugar, al cuarto secreto, Señor. Que tú le puedas hacer ver, Señor, cómo tú le ves a ellos. Que ellos puedan aceptar, Señor, el alimento que tú le das para que ellos puedan satisfacerte a ti, Señor. Bendice, Señor, a las hermanas, a los hermanos, a aquellos que desean ser arrebatados en la primera fila, que podamos, Señor, todos juntos, Señor, ponerte a ti sobre todas las cosas. Padre, bendice, Señor, esta palabra tuya, Señor, que llene el corazón de los hermanos y las hermanas que la escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana.